En Latinoamérica, algunas historias no se ven, se escuchan, y cuando ese sonido parece lejano, en realidad, ya está demasiado cerca. Prepárense, porque hoy en Efecto Desconocido, vamos a adentrarnos en una de las leyendas más escalofriantes del continente. Esta es la historia de El Silbón. Nuestra historia nos lleva a los vastos llanos de Venezuela y Colombia, una tierra de horizontes infinitos, pero también de noches profundas y llenas de misterio. En una época donde los caminos eran solitarios y las sombras danzaban con el viento, nació una leyenda que hasta el día de hoy causa escalofríos. Dicen que todo comenzó con una terrible transgresión familiar, un acto tan oscuro que su eco aún resuena en la inmensidad de la llanura. En una familia de la región vivía un joven que desde niño había sufrido el maltrato constante de su padre. Los golpes y las humillaciones moldearon su carácter, convirtiéndolo en un hombre vehemente, dominado por una ira contenida que hervía bajo la superficie. Cada día era una nueva prueba, una chispa más en un polvorín a punto de estallar. La tensión en el hogar era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Un fatídico día, la paciencia del joven llegó a su límite. Una discusión con su padre, alimentada por viejos rencores y asuntos sin resolver, escaló rápidamente. Los gritos resonaron en la casa, pero esta vez algo se rompió para siempre en el interior del muchacho. En un arranque de cólera ciega, en un estallido de furia incontrolable, el joven levantó la mano contra su propio padre y cometió el acto más atroz imaginable. Lo ultimó sin piedad, sellando su destino de una manera que jamás podría haber previsto. El silencio que siguió al acto fue más ensordecedor que cualquier grito. Para un crimen tan terrible, la muerte no sería su castigo. El universo, o quizás una fuerza más antigua y oscura, tenía preparado para él algo mucho peor que el descanso eterno. Su condena fue una maldición, una penitencia sin fin. Fue condenado a cargar los huesos de su padre en un saco raído, por toda la eternidad. Su alma quedaría atada a la tierra, forzada a vagar sola, errante, por los mismos llanos que lo vieron nacer. Su única compañía serían los ladridos de perros fantasmales, invisibles a los ojos mortales, y un silbido agudo, un lamento que jamás podría detener, saliendo de sus labios secos por siempre. Desde ese momento, el joven dejó de ser hombre para convertirse en espectro. Para los habitantes de los llanos, su presencia quedó marcada para siempre por ese sonido inconfundible, una melodía macabra que corta la quietud de la noche. El silbido del silbón, como lo bautizó el miedo colectivo, sigue una escala musical precisa: do, re, mi, fa, sol, la, si. Una melodía que sube y baja, lenta, repetitiva, casi hipnótica. Pero lo verdaderamente inquietante no es el sonido en sí, sino lo que éste significa, la regla mortal que lo acompaña. En los llanos, todos los niños aprenden la advertencia desde pequeños. Es una ley de supervivencia susurrada de generación en generación en sí. El silbido se escucha cerca, nítido y claro, como si estuviera a pocos pasos de ti. En realidad, el silbón está lejos. Puedes respirar, por ahora, pero si el silbido se oye lejano, débil, como un eco perdido en la distancia, entonces el verdadero terror comienza. Significa que está peligrosamente cerca, acechando en la oscuridad, casi sabrá a ti, y quienes afirman haberlo escuchado y sobrevivido para contarlo, coinciden en algo aún más aterrador. El momento de máximo peligro no es cuando se oye el silbido, ni cerca ni lejos, es cuando el silbido desaparece por completo, cuando la noche vuelve a un silencio antinatural y absoluto, porque ese silencio solo significa una cosa: el silbón ya no está viniendo, ya está ahí a tu lado. Pero este espectro no siempre ataca. A veces, su tormento es más sutil. Simplemente observa desde las sombras, un testigo silencioso de la soledad humana. Se dice que se le aparece a hombres que caminan solos de noche, especialmente a aquellos que llevan el alma cargada. Borrachos, mujeriegos, hombres con culpa o excesos en su corazón, son sus presas predilectas. Es como si pudiera oler la debilidad moral, la oscuridad interior de sus víctimas. Para los borrachos, la leyenda cuenta que el silbón les succiona el aguardiente del ombligo. Para los mujeriegos, los despedaza y mete sus huesos en el mismo saco donde carga los de su padre. Algunos logran sobrevivir al encuentro. Escapan corriendo, con el corazón en la garganta y el alma helada por el terror. Pero incluso los supervivientes no salen ilesos. Jamás vuelven a ser los mismos. Quedan marcados por una sombra, un miedo perpetuo que los acompaña el resto de sus días. Otros, simplemente, desaparecen en la noche. Se los traga la llanura,
y lo único que queda de ellos es el recuerdo y la advertencia para los demás. Con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, la historia se fue tejiendo en el folclore de la región. Se transmitió de abuelos a nietos, alrededor de fogatas, en las noches de cuentos. Campesinos, viajeros, arrieros y habitantes de pueblos remotos juran y perjuran haber escuchado ese silbido fantasmal atravesando la oscuridad, mezclándose con el sonido del viento entre los pastizales. Es un sonido que detiene las conversaciones, que hace que los perros aúllen con nerviosismo y que obliga a la gente a encerrarse en sus casas. Cuando el silbido resuena, nadie se atreve a investigar. Nadie es tan valiente o tan tonto como para quedarse a comprobar si la leyenda es cierta. La prudencia y el miedo son más fuertes. Se cierran puertas y ventanas, se reza en silencio y se espera a que el sol vuelva a traer seguridad al llano. Entonces, ¿qué es el silbón? Es una historia inventada para asustar a los niños y mantener a los maridos fieles en casa. Un cuento para que nadie se atreva a caminar solo por la noche en tierras peligrosas. Tal vez el silbón nunca existió como un ser de carne y hueso, ¿no? Tal vez su historia fue tan brutalmente real, el crimen tan horrendo y el castigo tan terrible, que el miedo colectivo decidió protegerse, convirtiendo un hecho real en una leyenda inmortal. Porque a veces, la única forma de lidiar con un horror demasiado grande es transformarlo en un cuento. Porque al final del día, en los vastos y solitarios llanos de Sudamérica, cuando la noche guarda un silencio profundo y de repente el viento comienza a silbar una melodía extraña, una escala que sube y baja, nadie, absolutamente nadie, se detiene a preguntar de dónde viene. ¿Has escuchado alguna vez una historia parecida en tu región? Déjamela en los comentarios. Me encantaría leer sobre las leyendas que te contaban de niño. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video.